Saludos queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en la segunda semana de Cuaresma de 2021. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Aquí estamos de nuevo en las ondas, en la red, para acercaros este segundo programa dedicado a la Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional y sin duda una de las más bellas e importantes de toda España. Roberto Alonso, saludos, bienvenido otra vez. Bien hallado, aquí nos encontramos de nuevo otra semana más para daros a conocer este segundo programa de Hermanos Cofrades. Y quería iniciarlo pues con una frase que quiero que sea un poco referente de nuestro programa, y que es la siguiente. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. De Castilla solo, unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa, no es la mejor. Es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Palabras que pronunció el cardenal Marcelo en su pregón de la Semana Santa de Valladolid y que queremos que sean un poco nuestra seña de identidad del programa. Pues serán nuestras señas de identidad, efectivamente, Roberto. Hoy vamos a hablar del pregón de Francisco Javier Martín Abril, repasaremos aniversarios, actualidad, noticias. También vamos a conocer hoy más de cerca el paso de la coronación de Espinas o Ecce Homo. Nos adentraremos en la iglesia de la Magdalena y profundizaremos en la cofradía de la Vera Cruz. Todos estos temas irán acompañados por marchas procesionales. Así que no cambiéis de programa ni de podcast, porque empezamos ya. Compartiendo tu dolor, sangre eterna luto y... En el segundo programa, segundo pregón. Lo pronunció el Viernes de Dolores en el Teatro Carrión. Fue el 8 de abril de 1949 y el pregonero, don Francisco Javier Martín Abril. Nuestro protagonista de hoy nació el 9 de enero de 1908 y falleció en Valladolid el 25 de diciembre de 1997, a punto de cumplir los 90 años de edad. Destácanos algún dato más de su biografía. Pues don Francisco Javier Martín Abril fue un periodista y escritor de poesía, novela y ensayo, que estudió Derecho en la Universidad de Valladolid y que dirigió el diario regional y luego Radio Valladolid, además de trabajar en Televisión Española y Radio Nacional de España, y de colaborar con otros medios de comunicación como fueron ABC o El Norte de Castilla. También fue miembro que perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción desde el año 1948. Digamos que fue un apasionado de la Semana Santa de su ciudad, con la que colaboró siempre que pudo y que llevaba muy dentro de su corazón. Ayudó a difundirla y escribió 2 sonetos para el pregón de las 7 palabras en los años 1945 y 1973. El de 1945 fue repetido al año siguiente de su fallecimiento. Seguro, Roberto, que nos traes hasta aquí algunas de sus palabras de aquel emotivo y sentido pregón. Sí, como hicimos con el de Cosío, pues hemos querido entresacar algunas frases o fragmentos de su pregón y mostrároslas a todos vosotros, amigos. Algunas de ellas son así. Decía así: es para mí un honor inmerecido el hacer este año el pregón de Semana Santa de Valladolid, cuyo encargo acepté desde el primer momento como una gloria y como un cilicio. Gloria y laurel de exaltar la semana mayor de mi patria chica, y cilicio de sometimiento a las exigencias de un trabajo superior a mis fuerzas, que procuraré superar en la medida de mi pequeñez para no defraudar. Seguía diciendo: la emoción de la Semana Santa nos va llegando poco a poco. Un buen día, todavía de invierno, alguien deja caer en la conversación una frase sobre la próxima Semana Santa. Toda la ciudad va rindiendo sus perfiles a los cultos cuaresmales, y ya la luz de las tardes largas va descubriendo penumbras en las iglesias antiguas y en rincones conventuales, donde se veneran las más populares imágenes de Cristos y Dolorosas que pronto saldrán a la calle. Es el momento de la llamada Ciudad Vieja, con sus callecitas estrechas y sus torres históricas,
sus plazuelas recogidas y sus palacios dormidos. En la calle de Platerías, en la plaza de San Pablo, entre las casucas de la calle de San Martín o a lo largo de la antigua de Cantarranas, se siente toda la ciudad con todo su peso de siglos y volumen de historia. Y de pronto empiezan a sonar las campanas. Es la hora, el escenario está dispuesto. En esta ciudad, con este ambiente, vamos a presenciar las procesiones de Semana Santa. Escojamos un buen balcón y abrámoslo de par en par. Maravillosas palabras de don Francisco, sin duda, pero sigamos descubriendo qué más dijo en ese pregón. Pues sí, algún texto más que venía a decir lo siguiente, que la Semana Santa de Valladolid significa estar más cerca los unos de los otros, padres e hijos, amigos y amigos, conocidos siempre y conocidos de ahora. Ahora la ciudad es más ciudad que nunca, las familias más familias. La vida transcurre con la solemne lentitud que requieren las procesiones. Diríase que la ciudad se pasa todo el año en espera de estos momentos, que nos llega desde hace siglos, como si en estos momentos la ciudad alcanzase el doctorado de su plenitud esencial. Ciudad, la de Semana Santa, mejor vestida, más sensibilizada, más comprensiva, más culta. Y terminaba diciendo: Valladolid, la ciudad de Castilla, ha conseguido un modo singular en la celebración de su Semana Mayor. No pretendemos establecer comparaciones ni pregonar diferencias. Digamos simplemente que los desfiles procesionales de Valladolid han encontrado el justo cauce litúrgico. Las calles se convierten en templo, porque los ciudadanos, sin dejar de serlo, son sobre todo creyentes que rezan ante las imágenes de nuestros divinos pinos y entre la guardia de honor de los cofrades penitentes. Ni una nota desentona. Y como ni una nota desentona, seguimos avanzando en nuestro programa al compás de la marcha Nobleza, Honor y Gloria, obra de don Daniel Lluvero Recio y que la interpreta la banda de cornetas y tambores Pureza, una formación musical que comienza a fraguarse a finales de junio del 2014, cuando un grupo de músicos experimentados y curtidos en 1000 batallas y que proceden o procedían de diversas bandas de Valladolid y su entorno, deciden hacer realidad su viejo sueño de crear una banda de cornetas y tambores a su gusto y manera. Así pues, el día 8 de julio de ese mismo año comienzan los ensayos, y con ellos la aventura de este grupo de músicos valientes y luchadores que siguen su sueño: vivir la Semana Santa y todo cuanto la rodea los 365 días del año. Esto es Pureza, la historia de un sueño hecho realidad. Posiblemente estemos a las puertas de celebrar otra Semana Santa atípica, sin procesiones ni actos en la calle. Desgraciadamente esta pandemia y este virus maldito está haciendo verdaderos estragos en la forma de vivir en nuestra sociedad. Llevamos un año y lamentablemente esta situación se ha llevado por delante fiestas, tradiciones, maneras de relacionarnos, costumbres, etc. y todo lo que eso conlleva. Y la Semana Santa, tristemente, es una de ellas. Sí, obviamente esta la podremos celebrar como cristianos que somos, desde nuestro sentimiento más hondo y desde nuestra fe profunda en Cristo. Ya vimos formas de cómo poder hacerlo: eucaristías por internet, oraciones, actos, y seguramente este año sí que podamos celebrar nuestras novenas, quinarios, septenarios a nuestras imágenes de devoción. Y los actos litúrgicos propios de la Semana Santa, qué duda cabe, los días de jueves, viernes y sábado santo, así como la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Pero desafortunadamente tendremos que esperar un año más, al menos, para poder volver a celebrar nuestra Semana Grande tal cual la conocíamos. Ojalá en el año 2022 estemos hablando de lo bien que podrá celebrarse
Ese, sin duda, será nuestro deseo y nuestro anhelo. En esta segunda semana de Cuaresma, en este segundo programa, vamos a recordar una colocación que creo que era algo que hacía falta en Valladolid. Otras ciudades con tradición de Semana Santa, como nuestra vecina Zamora, ya lo tenían. Fue en la mañana del 30 de julio de 2020, cuando se ubicó el monumento al cofrade en su emplazamiento definitivo, la Plaza de Portugalete. A su espalda podemos observar la iglesia de Santa María de la Antigua y a su derecha la Colegiata y Catedral de Valladolid. ¿Quién fue su autor, Roberto? Su autor fue Óscar Alvariño, madrileño, que ha querido representar en esta hermosa escultura labrada en bronce, donde se puede observar a un cofrade con capuchón, túnica y capa, al que una niña, cofrade también pero sin capirote, le enciende la vela o hachón, apagada seguramente por la brisa primaveral que sopla en Valladolid durante estos días de Semana Santa. Y es que ha querido englobar a todas las generaciones de cofrades de Valladolid que desde hace siglos, 5 largos ya, han sabido transmitirnos esta santa tradición, igual que la niña transmite la luz al cofrade. Decía en unas declaraciones a la prensa en aquellos días de julio: el eje sobre el que se vertebra la obra es la luz como nexo de unión entre cofrades y generaciones de vallisoletanos, la luz como uno de los elementos más intangibles pero a la vez uno de los más espirituales. Es una estampa típica de los cortejos procesionales, la de los hermanos de luz que ayudan a mantener encendida la llama de una tradición que pasa de padres a hijas y de abuelas a nietas, de la historia hecha por generaciones, explicó el autor. Es una luz permanente, qué duda cabe, que no se apaga pese al golpe de viento que ondula la capa del adulto y revuelve el cabello de la niña cofrade. Un instante convertido en mensaje de perennidad e icono de una tradición que ha hecho de Valladolid uno de los centros neurálgicos de la Semana Santa de España. Otro evento que debió haberse celebrado fue el 8º Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades y que tenía por sede Valladolid, nuestra ciudad querida. Sí, eligieron los días del 15 al 18 de octubre, donde se programaron varios actos culturales y religiosos, así como una procesión extraordinaria por las calles de Valladolid con representaciones de las 20 cofradías y algunos de sus pasos más representativos para cerrar dicho evento. Pero como hemos apuntado anteriormente, tampoco pudo celebrarse, ya que provenía gente de todos los rincones de España. Se ha pospuesto para los días 14 al 17 de octubre de este 2021. Ojalá sí ya poder celebrar este encuentro. Seguramente que los jóvenes cofrades lo estarán deseando y los que no lo somos tanto, pues qué duda cabe que también. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos estos jóvenes cofrades de Valladolid que han estado implicados en su organización, así como a las cofradías por su ayuda y colaboración generosa. También queremos felicitar desde Hermanos Cofrades a Radio Valladolid Cofrade, porque el pasado 24 de enero festejaban su 8º aniversario como medio referente y esencial a la hora de contar y transmitir nuestra Semana Santa. Así pues, Julián y Diego, amigos y cofrades, y al resto de colaboradores y compañeros que hacéis posible el programa de Radio Valladolid Cofrade, os deseamos lo mejor y os mandamos un fuerte abrazo desde este humilde y pequeño espacio cofrade también. Vamos a dar un paseo por Valladolid y sus iglesias que, como podéis adivinar, son o han sido sedes de cofradías o pasos procesionales. Desde un punto de vista meramente personal, es una de las iglesias desconocidas de nuestra ciudad, pero ya solo con ver su fachada sabemos que estamos ante uno de los templos más importantes e históricos. Estamos hablando de la Iglesia de la Magdalena. ¿Cuándo aparecen los primeros datos de esta iglesia, Roberto? Pues sí, sus primeras señas están fechadas a mediados del siglo XII, y es que esta iglesia, entonces ermita, se confundía con la muralla vallisoletana.
La actual iglesia está asentada sobre una de las puertas de aquella muralla defensiva de la villa castellana. Así se mantuvo en el tiempo y tendría que llegar el año de 1538 para que se ampliara. Se adosó a la ermita una capilla sepulcral del mecenas que fue el doctor Corral. Pero el personaje importante de esta iglesia fue Pedro de la Gasca, quien la reconstruyó entera en 1566 para que sirviera como enterramiento suyo. Intervino en estas obras Rodrigo Gil de Ontañón, que fue el que realizó la capilla mayor y debajo de ella una gran cripta para que recogiese los restos mortales de este personaje abulense y su familia. En 1570 se empezó el cuerpo de la iglesia, de cruz latina con una única nave de grandes proporciones, con 3 tramos y coro alto a los pies, con grandes contrafuertes al exterior para contrarrestar a las bóvedas. Sin embargo, el crucero del lado de la epístola no pudo ser realizado al estar en su solar la capilla del doctor Corral. El Pedro de la Gasca ofrecía a sus descendientes demoler la capilla y reedificarla en su lugar adecuado y abierta la nave de la nueva iglesia, pero los descendientes del doctor Corral se negaron y por ello la iglesia actual muestra la notable asimetría de no tener el brazo del crucero del lado de la epístola. Por el exterior se puede ver incluso cómo están dispuestos los arranques de las bóvedas que hubieran cubierto ese brazo del crucero no realizado. Si mis datos son correctos, la iglesia está realizada en ladrillo tapial y piedra. El templo se cubre con bóvedas de crucería estrellada. En las claves muestra las armas del patrono. A lo largo de las paredes del templo hay un friso con una leyenda relativa al patronato del templo. El cantero Francisco del Río fue el encargado de la construcción, pero lo más impresionante es su portada o fachada. Sí, la espectacular fachada presenta un gran rectángulo de piedra y está presidida por el inmenso escudo en piedra del pacificador del Perú, el obispo Pedro de la Gasca. La rumorología local dice que es el escudo esculpido en piedra más grande del mundo. En la parte inferior, la fachada lleva 2 puertas gemelas de medio punto, y al lado del Evangelio se levanta una torre de planta cuadrada con un cuerpo superior de campanas. Torre que fue reconstruida en los años 40 del siglo XX, respetando totalmente su fisonomía original, ya que se hundió en 1942. En el interior destaca el sepulcro en alabastro y jaspe de la Gasca, obra del escultor Esteban Jordán. El retablo mayor se debe también a él, que trabajó entre 1571 y 1575, encargándose de la arquitectura, de la escultura y de la policromía. En el retablo hay pasajes de la vida de Santa María Magdalena. Una imagen de la santa dispuesta en el primer cuerpo preside el retablo. En los cuerpos segundo y tercero y en el ático se encuentran pasajes de la vida de Cristo en relieve. El retablo se corona con un calvario flanqueado por sendos escudos de Pedro de la Gasca. La capilla del doctor Corral está presidida por un magnífico retablo plateresco tallado a mediados del siglo XVI por Francisco de Giralte, que muestra pasajes de la vida de Cristo. Se trata de uno de los grandes retablos señeros de su época. En la misma capilla también existe una notable reja de hierra coetánea del retablo. Entre otras de las capillas se encuentra el Cristo de las Batallas, obra de Francisco del Rincón, y que es muy similar al Cristo de los Carboneros de la Iglesia de las Angustias. Ambas obras participan en las procesiones de la Semana Santa de Valladolid. Voy a hacer en este punto una confesión personal. Cuando tú, Roberto, procesionabas con la Cofradía de la Piedad, nuestro padre y yo íbamos de iglesia en iglesia a ver entrar o salir las cofradías y los pasos con sus bandas de música. Y es en la iglesia de la Magdalena, cuando aún siendo muy niño en los primeros 80, escuchar el himno del silencio al salir o al entrar el Cristo del Perdón se nos erizaba la piel. Y hoy todavía me emociona el evocarlo. Pero bueno, a lo que íbamos. Que la iglesia de la Magdalena fue sede de la comisaría del Santísimo Cristo del Perdón y que actualmente está en la iglesia de San Quirce.
En este segundo programa estrenamos una nueva sección dedicada a los pasos procesionales. Hoy en concreto vamos a detenernos en la extraordinaria talla del Ecce Homo, obra de Gregorio Fernández y datada en 1620. Es propiedad de la cofradía de la Vera Cruz, pero lo alumbra la cofradía de los artilleros, motivo por el que es llamado Cristo de la Caña o de los artilleros, al ser este cuerpo militar quienes lo procesionan. Sí, digamos que es la imagen principal del paso de la coronación de espinas de esta cofradía, pero que actualmente no sale a la calle de forma completa. No obstante, algunas de las figuras que componían este paso sí que lo hacen en otros pasos de la ciudad. Por ejemplo, en el paso de las 7 palabras, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La corona de espinas que lleva el Cristo es natural, pues Gregorio Fernández nunca las labró sobre el cabello de Jesús. Las trenzaba y las colocaba para dar por terminada su obra. El paso de la coronación de espinas de la Vera Cruz, como todo el mundo dentro de la Semana Santa de Valladolid, en un grupo amplio de historiadores del arte, está de acuerdo en que la hechura de esta escena procesional corresponde a Gregorio Fernández, al menos la figura principal del Ecce Homo, ¿no? Datada en el año 1620, eso dicen. Por eso la conmemoración del 4º centenario de su hechura que teníamos que haber celebrado el año pasado. Pero últimamente hay una corriente que se inclina en mantener ciertas dudas al respecto de su autoría. Entre ellos mi buen amigo Javier Juárez, historiador del arte, que toma nota de las investigaciones de José Ignacio Hernández Redondo, quien apunta a la posibilidad de que Andrés de Solanes tuviese algo que ver con este asunto. Así pues, tenemos planteada una duda al respecto, aunque convendrán conmigo en que está más que generalizada la autoría de Gregorio Fernández. En su origen estuvo compuesto por 5 figuras, hasta nosotros han llegado 4. Uno de los sayones posiblemente se perdió, debido a su mal estado o por la dichosa desamortización. No sabemos. En cualquier caso, aparte de esta figura, tenemos al Ecce Homo de la Vera Cruz o Cristo coronado de espinas, un sayón que está de rodillas, otro bizco que coloca la corona a Cristo y la figura de Pilatos. Estas 3 últimas esculturas están ubicadas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y la figura principal, obviamente, pues en la iglesia de la Santa Veracruz en la calle Platerías. Pues hoy hemos querido tratar sobre este paso procesional, el Ecce Homo, o el paso de la coronación de espinas de la Vera Cruz, como homenaje a su 4º centenario. Hemos de reseñar que fue la imagen que anunciaba la Semana Santa del año 2020 de Valladolid en su cartel anunciador. Engarzando con este paso del Ecce Homo, y haciendo buena la promesa de que íbamos a profundizar en las cofradías más antiguas e históricas, hoy os llevamos hasta vuestras ondas la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz de 1498, que es la propietaria del paso del que hablábamos antes, del Ecce Homo. Hay un excelente dicho del cual se enorgullecen los hermanos de la Vera Cruz de decir, porque simboliza su santa tradición secular de que nunca faltará un cofrade que venere y porte la cruz de Cristo nuestro Señor. Ese dicho reza así: antes faltará la luz que cofrades a la cruz. Sí, hablar de las cofradías antiguas de Valladolid es complejo y complicado, porque no podemos precisar con exactitud su fundación exacta. La fecha que se toma como punto de partida de estas es aquella en la que queda constancia de algún hecho o dato concreto en su vida como hermandad. Por eso hoy, al hablar de la Cofradía de la Vera Cruz, la más antigua de las cofradías vallisoletanas, tenemos que decir que el año de 1498 es el año en el que se tiene firmeza de su existencia, pero no de su fundación. Y es que el 16 de marzo de ese citado año, el de 1498, estos hermanos cofrades, que nacieron al cobijo del convento de San Francisco de Valladolid, en la Plaza Mayor, solicitaron ayuda al concejo de la ciudad para poder construir una ermita o humilladero en las inmediaciones de lo que hoy es la Plaza de Zorrilla, al lado del Campo Grande, entonces en la llamada Puerta del Campo, una de las que daban acceso a la ciudad. Curiosamente, esta ermita estuvo en pie hasta el año 1809 y allí se dio cobijo y culto al Cristo del Humilladero. Sí, exactamente. En esta ermita, que ha desaparecido hoy de la fisonomía vallisoletana, estuvo ubicado este crucificado hasta el año 1681,
cuando fue trasladado a la iglesia penitencial de la Vera Cruz. En un primer momento se ubicó este Cristo en la hornacina central del retablo del altar mayor, junto a una Magdalena y a un San Juan formando un Calvario. Pero en el año 1757 fue trasladado definitivamente a una capilla lateral del templo, donde se encuentra hoy en día, y es donde la podemos contemplar. Pues como no podía ser de otra manera, se ubicó en el retablo mayor a Nuestra Madre Dolorosa, a la hermosa Virgen de la Vera Cruz. Dada la devoción que empezó a despertar entre los vallisoletanos y cofrades, y así de esta manera se la desgajó del paso del descendimiento para recibir culto propio. Este Cristo del Humilladero presenta rasgos de verruguete, aunque no podemos precisar su autoría exacta. Fue sacado en procesión en multitud de ocasiones para realizar rogativas por la sequía o pedir la tan ansiada lluvia, o para dar gracias por cosechas abundantes, incluso para pedir por el fin de las pestes, como podría ser el caso actualmente que tenemos en nuestra sociedad, y desgracias otras muchas que asolaron Valladolid en aquellos siglos. Posteriormente, en el lugar donde se levantaba la ermita del Cristo del Humilladero, o muy cerca de él, se construyó el Teatro Pradera, que tampoco ha sobrevivido en Valladolid, como tantas otras cosas, lamentablemente. Pero prosigamos con la Santa Vera Cruz. Podemos decir de esta cofradía que sus primeros cofrades, por un lado, conocieron y vivieron los hechos que acontecieron en Castilla y en España durante el reinado de los Reyes Católicos, y que por otro lado también fueron los que empezaron a venerar y a tener devoción por la cruz. Digamos que en concreto hasta aquí, hasta Valladolid, debió llegar un trozo de la cruz verdadera donde fue clavado nuestro Señor, de ahí su nombre de Vera Cruz o verdadera cruz, y uno de estos fragmentos posiblemente pudo llegar procedente del monasterio de Liébana. Pero como hemos apuntado anteriormente, su primera sede fue el convento de San Francisco. Allí estuvieron un tiempo cobijados. Luego posiblemente se trasladarían a la ermita del Humilladero, que ya hemos mencionado, y finalmente harían lo propio para ubicarse definitivamente en la iglesia que construyeron en la calle de Platerías, en lo que entonces se conocía en Valladolid con el nombre del Testero de la Costanilla, entre las calles de Rúa Oscura y la calle del Azoguejo. Unos 1000 ducados dicen que les debió costar comprar este solar. Allí levantaron en el año 1595 su templo penitencial, justo unos 100 años después de su nacimiento como cofradía más o menos. Algunos historiadores actualmente, como Máximo García Fernández o el propio Javier Burrieza, amigos los dos, sostienen la idea de que la actual plaza de la Cruz Verde pudiese haber sido otro espacio que frecuentaban los cofrades de la Veracruz, por una estrecha relación quizás con la iglesia de San Andrés. No debemos soslayar la idea de que las cofradías nacieron con una doble clara finalidad. Por un lado la penitencia y la oración, y por otro la caridad. Por eso es más que plausible la idea de que estos cofrades de la Vera Cruz tuviesen su obra caritativa en esta zona, ayudando a la parroquia de San Andrés, como por ejemplo a la hora de enterrar a personas desfavorecidas que fallecían sin recursos o incluso a justiciados en el cementerio próximo a la parroquia. Todavía en el siglo XIX y principios del XX existía la calle de la Cruz por esa zona, y que daba a la calle de Herradores, actuales de Labradores y Alonso Pesquera. Lo del color verde es obvio, pues es el color distintivo de la cofradía desde tiempo inmemorial. Así pues tenemos 4 espacios urbanos del Valladolid entonces en los que se desenvolvía nuestra protagonista de hoy. La cofradía de la Vera Cruz mantuvo pleito con la cofradía de la Piedad en 1549 y otro con la de la Pasión en 1573. Cierto es, y es que entonces, en aquellas épocas, el prestigio de la antigüedad era importante para muchas cosas, entre otras, la de poder sacar la procesión cuando más convenía a la hermandad. Es más que posible que su primera regla fuese aprobada por esos años, de la segunda mitad del siglo XVI, hacia 1560, aunque no sería hasta el año 1623, ya con el obispo don Enrique Pimentel, cuando fuese ratificada. La Vera Cruz siempre ha tenido su procesión el Jueves Santo o Jueves de la Cena,
siempre por la tarde, aunque antes, el miércoles santo, llevaba los pasos al convento de San Francisco para salir desde allí en procesión. Piñeiro da Veiga, un portugués que estuvo presente en Valladolid en aquellos comienzos del siglo XVII, cuando nuestra ciudad era la capital del imperio, recogió en su Fastiginia cómo era la Semana Santa de Valladolid y cómo él la presenció. Referente a la Vera Cruz, Piñeiro da Veiga dijo lo siguiente: otra sale de San Francisco hasta Palacio y vuelve por la Platería y Cantarranas. Llevaba 2000 disciplinantes y 1000 y tantos con túnica y hachas. Y de los pasos que llevaba dijo lo siguiente: el primero era la cena, perfectísimo en todo. El segundo, la oración del huerto, con mucha soldadesca y el desorejamiento de Malco. El tercero era la Santa Verónica. El cuarto, cómo fue crucificado. El quinto, la lanzada de Longinos a caballo. El sexto, el descendimiento de la cruz. Y el séptimo, Cristo nuestro Señor en los brazos de la Virgen, con lo que se acababa la procesión, la cual tardó en pasar más de 3 horas. Testimonio magnífico, sin duda, del cual deducimos que la Vera Cruz tuvo otros pasos posiblemente realizados con la técnica del papelón, que no han llegado hasta nosotros, pues esto ocurre en el año 1605, cuando el nacimiento de Felipe IV en el Palacio Real de Valladolid. Y es que un año antes, 1604, es cuando está fechado el primer paso procesional de Valladolid en madera policromada, que sería la elevación de la cruz y que encargó la Cofradía de la Pasión al escultor Francisco del Rincón. Con el paso de los años, estos se renovarían por completo y se harían nuevos. Así tenemos que, entrado el siglo XVII, la Cofradía de la Vera Cruz sacaba en procesión los siguientes y que actualmente conocemos: el Lignum Crucis, con la reliquia de la Santa Cruz; el de la oración del huerto, realizado en el año 1629 por Andrés de Solanes; el de la coronación de espinas, hoy en día solo representado, como hemos dicho anteriormente, por la escultura del Ecce Homo, o también llamado Cristo de los Artilleros, de Gregorio Fernández, realizado en 1620; el azotamiento o paso de la flagelación, también ejecutado por Gregorio Fernández en 1619 y formado por más esculturas. Hoy solo preside este paso la soberbia escultura de nuestro Padre Jesús atado a la columna. El siguiente paso es el Cristo del Humilladero, del que ya hemos hablado, y el paso del Descendimiento, que data del año 1623 y que también es obra del citado maestro, del que se separó la imagen de la Virgen de la Vera Cruz en el año 1757, como hemos dicho antes, porque empezó a tener culto propio debido a la devoción entre cofrades y vallisoletanos. Todas estas escenas procesionales recorrían las calles de Valladolid el Jueves Santo, que tras partir del convento de San Francisco llegaban a Fuentedorada, para proseguir por la calle de Orates entonces, hoy Cánovas del Castillo, y así llegar hasta la catedral, donde realizaban estación de penitencia. Después salían por la puerta de Santa María, regresaban por el Cañuelo y Mesón de Magaña hasta la calle de Cantarranas y finalizar en la iglesia de la Vera Cruz. Digamos que este recorrido era común para las 5 cofradías más antiguas de Valladolid. Su día de fiesta, su fiesta de gloria, es el 3 de mayo, Día de la Cruz, que sigue celebrándose en la actualidad con triduo y procesión, donde vuelve a salir por las calles de Valladolid el Lignum Crucis. Sí, en 1739, por dar algunos datos más, aprobaron una segunda regla, y en 1741 acontecería lo del famoso reventón, apelativo que quedó asociado ya para siempre al paso del Descendimiento, porque el Jueves Santo de ese año, al introducir el paso en el templo penitencial, se aplastó a un hombre dejándolo muy mal parado. Lo llevaron rápidamente al Hospital General. Así lo recogió el cronista de la época de entonces, Ventura Pérez, en su diario de Valladolid. En 1806 acontecería un triste suceso, el incendio que se produjo en el templo penitencial. Esto hizo que se perdiera prácticamente todo su archivo con libros y documentos. Desafortunadamente se ha perdido un gran patrimonio literario que nos hubiera dicho muchas cosas de la antigüedad de la cofradía, pero desafortunadamente no lo tenemos. Aunque sí se salvaron afortunadamente los pasos procesionales.
En 1810 participó con los pasos de la oración del huerto, el azotamiento y el descendimiento en la primera procesión del Viernes Santo, aquella que se formó cuando los franceses andaban por Valladolid. El siglo XIX y principios del XX fue el de su decadencia, como sucedería con el resto de las cofradías penitenciales. Y menos mal que no se llevó a cabo el proyecto de ampliar la calle Platerías para hacer una gran vía hasta San Pablo desde la Estación del Norte. Esto hubiera hecho que el templo penitencial hubiese sido derribado. Hubiese sido, sin duda alguna, una pérdida irreemplazable. El siglo XX ya es más conocido por todos nosotros, con la restauración de Gandásegui, sus procesiones titulares del Domingo de Ramos con el paso de la borriquilla, la del Lunes Santo que participa en el Rosario del Dolor con la imagen de la Vera Cruz y la de Regla que tiene lugar en la noche del Jueves Santo, sacando a la calle todos sus pasos procesionales como hacía en el siglo XVII. El año 2023 será un año importante para la Cofradía de la Vera Cruz porque la imagen de su Virgen titular será coronada canónicamente en el 4º centenario de su ejecución por Gregorio Fernández. En el pasado 2019 se celebró con procesión solemne el 4º centenario de la hechura del Cristo atado a la columna, y este pasado 2020, que ya comentamos en nuestro primer programa, debió haberse celebrado el 4º centenario también de la hechura del Ecce Homo. En fin, la Vera Cruz es una cofradía antigua, la más decana de todas, con orígenes franciscanos y una iglesia que cobija joyas del barroco castellano. Es un pequeño museo. Queremos cerrar este capítulo de la Cofradía de la Vera Cruz con el testimonio de un hermano de un cofrade, Miguel Ángel Alonso, que nos cuenta sus vivencias y sus historias. Sí, es un amigo. Yo quiero decir a favor de Miguel Ángel que enseguida que le propusimos la idea, se lanzó sin pensarlo, ha mostrado una gran disposición y desde aquí, desde este programa humilde y sencillo que es el segundo programa y que acaba de comenzar, pues queremos agradecerte, ¿verdad, Miguel Ángel? Tu colaboración desinteresada y tu aporte que nos parece fantástico, así que entusiasmados lo escuchamos. Mi pertenencia a una cofradía, a la Santa Vera Cruz en este caso, no fue producto de ningún antecedente familiar, por más que mi padre y mi tío formasen parte de aquel grupo de malditos, entre comillas, que portaban el paso de la cruz desnuda en los años 60. Para un vallisoletano enamorado hasta la médula de su tierra y con profundas raíces cristianas, la pertenencia a una cofradía iba a ser la consecuencia lógica de muchos años viviendo intensamente nuestras procesiones desde la acera, consecuencia que por distintos avatares de la vida no pudo plasmarse hasta pasados los 25 años. Y fue con mi primer trabajo en el bolsillo cuando mis pasos se dirigieron inconscientemente, vaya usted a saber por qué, al templo de la Platería, donde se veneraba la verdadera cruz. Allí, más allá del símbolo del cristianismo, descubrí una imagen que provocó en mí una devoción hasta entonces desconocida. Allí estaba ella, en su sencillo camarín, al fondo de una iglesia que entonces me pareció oscura y estrecha, y tal vez por ello se me antojó la imagen más humilde del mundo, despojada de cualquier oropel a pesar de su extraordinario valor artístico, y necesitada tal vez de una cariñosa compañía. Allí fue fermentando en mí y en mi familia ese amor filial a la madre, acrecentado por aquellas misas dominicales amenizadas por un grupo de jóvenes entusiastas de la cofradía y de la música. Con aquellos ingredientes, el resultado no podía ser otro, y mi ingreso en la cofradía allá por 1979 vino a colmar mis deseos, a cumplir un sueño siempre confesado y siempre retrasado por los avatares de aquella familia humilde a la que pertenecía. Descubrí entonces una cofradía de acogida, de sentido de hermandad. Descubrí también a otros hermanos hasta entonces desconocidos, de los que guardaré siempre un recuerdo imperecedero y de los que aprendí la difícil tarea del compromiso y de la coherencia, aunque el resultado en lo que a mí respecta no haya sido demasiado ejemplar. Hubo más. Descubrí también la existencia de otros hermanos,
miembros de las cofradías residentes, que colaboraban con nosotros compartiendo múltiples tareas. Nadie era extraño en la Veracruz. Desde entonces, la cofradía se convirtió en el centro de la vida religiosa y casi social de mi familia. Allí contrajimos matrimonio, allí celebramos nuestras bodas de plata y allí se casó nuestra hija, la dicha completa. Después de mi pertenencia al Cabildo de Gobierno a principios de los años 80 y a propuesta de mi cofradía, llegó mi pertenencia a la entonces Junta de Semana Santa. Aquella inolvidable experiencia de 8 años me confirmó algo que ya sabía, que la Semana Santa existía más allá del dintel de la puerta de cada una de nuestras sedes, que entre las 18 cofradías, grandes y pequeñas, cada una con su historia, conformábamos algo hermoso como era la Semana Santa de Valladolid, y que merecía la pena trabajar por su engrandecimiento. Para un cofrade convencido como yo, además de para mi cofradía, fue un verdadero honor poder aportar mi humilde granito de arena en aquella tarea. Puedo decir que desde entonces, mi corazón, inequívocamente revestido de verde y negro, guardó un lugar especial para todas las cofradías vallisoletanas. De aquellos 8 intensos años de profundos cambios, tanto externos como internos, me quedo con la íntima satisfacción del deber cumplido, y lo más importante, con la amistad de numerosos hermanos de distintas cofradías, algo de lo que siempre me sentiré orgulloso. Y no quisiera finalizar sin hacer referencia a la situación actual, a los complicados tiempos que nos toca vivir. Por encima de cualquier otra cuestión, nuestra máxima prioridad debe ser el cuidado y protección de los cofrades, y en la medida de lo posible, de los fieles que tengamos a nuestro alrededor. Todos tenemos unas ganas locas por salir a la calle, por celebrar nuestras procesiones, por dar testimonio de fe, en definitiva. Sin embargo, debemos procurar que ese noble afán no nuble nuestro entendimiento y nos haga adoptar decisiones difíciles de entender. La sensatez y la prudencia deben presidir nuestras actuaciones. Las procesiones no pueden convertirse nunca en cabalgatas ni en acontecimientos deportivos o de cualquier otra índole. Por el contrario, deben estar presididas siempre por la dignidad y solemnidad que el hecho requiere, y además en este momento por un profundo respeto y recuerdo cariñoso de los cofrades que se marcharon. Pero dentro de este panorama tan sombrío, encuentro una ocasión para la esperanza, y es que el momento actual nos brinda también la oportunidad de realizar un profundo y descarnado análisis de nuestro panorama procesional y de los pasos que deberíamos dar encaminados a conseguir que nuestros conciudadanos volvieran sus miradas hacia las cofradías. Durante estos últimos años hemos venido señalando sistemáticamente que el distanciamiento, la indiferencia en ocasiones entre el pueblo de Valladolid y su Semana Santa constituye el principal y más acuciante problema al que nos enfrentamos, la asignatura pendiente más importante de las cofradías vallisoletanas en su conjunto y germen de otras muchas situaciones complicadas que tenemos que afrontar cotidianamente, entre ellas el ínfimo número de cofrades que pueblan nuestras filas. Es bueno fomentar nuestras celebraciones fuera de nuestras fronteras locales, y hay que seguir haciéndolo, pero seguramente sea mucho más necesario ahora mismo realizar una potente y continua campaña de difusión de lo que es nuestra Semana Santa y su significado dentro de la propia ciudad y su entorno. Seguramente la celebración del encuentro de jóvenes cofrades pueda ser ese altavoz que sirva para despertar conciencias dormidas. El reto es tan difícil como apasionante y no admite aplazamiento. Necesitamos recuperar Valladolid para su Semana Santa. Muchas gracias. Con este emotivo y sentido testimonio de Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Santa Veracruz, vamos a terminar este segundo programa de Hermanos Cofrades. Si el primer programa fue fantástico, en este segundo hemos descubierto curiosidades, historias, detalles, vivencias personales que yo al menos no conocía, y lo tenemos tan cerca que da coraje que en Valladolid
no seamos conscientes del valor artístico e histórico que tenemos. Querido Roberto, gracias otra vez por tus conocimientos y compartirlos con todos los oyentes. Te emplazamos para la siguiente entrega para que nos hagas disfrutar aún más de todos los entresijos de nuestra Semana Santa. Poco a poco estoy convencido de que vamos a ir realzando aún más si cabe el valor de la Semana Santa de Valladolid. Pues sí, sin duda alguna esto es lo más importante y con este fin hemos empezado a crear este tipo de programas que yo creo que entre todos, desde su pequeño rinconcito, es importante que sigamos difundiendo y transmitiendo esta bendita y santa tradición secular que nos han legado nuestros mayores y que tenemos que ser capaces de ir transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos en el futuro, porque si no hacemos esto, lamentablemente, pues posiblemente esta tradición se pierda. Ojalá no lo vean nuestros ojos ni los ojos de ningún vallisoletano nunca, pero hay que trabajar en ello. Muchas gracias y nos vemos en el tercer programa. Damas, caballeros, cofrades, hermandades, amantes de la Semana Santa, deseamos que haya sido de vuestro agrado y de vuestro interés este nuevo programa de Hermanos Cofrades. La semana que viene volveremos a estar con todos vosotros, no os lo perdáis. Gracias por estar al otro lado escuchándonos y aguantándonos. Saludos. Os hablaron Hermanos Cofrades.